Bien, el texto que nos ocupa es Apocalipsis capítulo 21, versículos 9 al 17. El texto dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 2 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. En el mensaje anterior nosotros vimos la primera parte de la descripción de Jerusalén la celestial. Y con gozo, hermanos, nos enfocamos en el hecho de que Dios será nuestro Dios. Allí no habrá más llanto. El pecado será terminado. La comunión con Dios será total, completa. Y vimos la hermosura de estar con Cristo. También vimos que allá no habrá más pecado, no habrá más inmundo, no habrá más impío. Todos los que estén allí serán santos. Pero la descripción de la ciudad santa no se para allí, sino que continúa en este capítulo hasta el final. Y hoy vamos a ver a la Nueva Jerusalén descrita con más detalle, y la semana que viene vamos a ver aún más detalles de ello, de ella. Hoy solamente vamos a ver 2 puntos, si el tiempo nos da. Primero, la esencia de la ciudad. ¿Cuál es la esencia de esa ciudad? Y segundo, vamos a ver la medida de la ciudad. Porque se mide la ciudad. Y esto tiene un significado muy importante. Veamos primero la esencia de la ciudad. Cuando hablamos de la esencia, queremos decir lo que hace que algo sea lo que es. O sea, cuando hablamos de la esencia del agua, hablamos de la naturaleza que hace al agua ser agua. Y en el texto de hoy vemos que la ciudad tiene una esencia clara, lo que la hace ciudad santa, la nueva Jerusalén, Sión, la iglesia gloriosa, la esposa gloriosa.
Versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Nosotros sabemos por la Escritura que la desposada, la esposa del Cordero es la iglesia. Eso somos tú y yo, que por la gracia de Dios estamos en Cristo. ¿Y qué ve Juan cuando él le dice, ven que te mostraré? Versículos 10 y 11. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y lo que Juan ve en esta ciudad es que esta ciudad, la gran Jerusalén, él la ve desde un monte bien alto, para verla por completo. Y él dice que esta ciudad tiene algo, y es la gloria de Dios. Y el fulgor de ella era semejante al de piedra de jaspe. Ahora, ¿qué es la piedra de jaspe? Si nosotros vamos al capítulo 4 de Apocalipsis, vemos que cuando Juan ve el trono y ve a quien está sentado allí, dice que el capítulo 4 de Apocalipsis que había un fulgor de él, que el aspecto de él era como piedra de jaspe. Algunos han dicho que esto es un diamante transparente, un brillo enorme. Pero el punto es que el aspecto de la gloria de Dios en la gran ciudad es el mismo aspecto del Padre que está sentado en el trono en el capítulo 4. Entonces la esencia, lo que hace la ciudad de Dios ser de Dios, es que Dios está allí presente. Y lo que nos dice la esencia de la ciudad es que Dios está presente, pero nosotros sabemos que está presente. Juan sabe que está presente por el fulgor de su gloria. La gloria de Dios está en ella. Lo que brilla es la gloria de Dios. Y la pregunta que debemos hacernos de manera inmediata es la siguiente. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Cuál es el resplandor de su naturaleza? ¿Quién es el fulgor, el brillo de su esencia? Hebreos 1:3 nos da la respuesta. Hablando de Cristo, de que Él es, que Dios ha hablado por medio de Él en los postreros tiempos. Dice Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esto es importante, amado hermano. Lo que hace que la iglesia, lo que hace que la ciudad santa, lo que hace que la Nueva Jerusalén sea gloriosa, no es nada más, pero tampoco es nada menos que el mismo Cristo con su gloria está en ella. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento cuando hicieron el templo? Por ejemplo, en el caso de Salomón, él hizo el templo y cuando todo terminó,
y él llama al pueblo para dedicar el templo, ¿qué probó? ¿Qué fue lo que demostró que a Salomón había hecho lo que Dios demandaba? Oh, que en ese día la presencia de Dios bajó al templo. Llenó el templo con su humo. ¿Qué nos decía que en el monte Sinaí estaba Dios? La luz en medio de la terrible oscuridad. ¿Qué le digo a Moisés? Que en la zarza estaba Dios hablándole, el fuego que no consumía la zarza, pero que brillaba. Oh, amado hermano, la gloria de Dios es Cristo Jesús. La gloria de Dios es la presencia de Cristo. Y es la gloria de Cristo que reside en la iglesia, porque Él vive en cada uno de los que han sido transformados por el Evangelio de Cristo. Déjame hacerte una pregunta, amado hermano. ¿Tú ves la gloria de Dios en tu esposo o en tu esposa que son creyentes? ¿Tú ves la gloria de Dios en tus hermanos en Cristo que son creyentes? La verdad es que si nos ponen un detector de mentiras, que también están llenos de mentiras ellos, pocos de nosotros pensamos la gloria de Dios está en, y añádele el nombre que usted quiera. Y la única razón por la cual nosotros no entendemos eso es porque no creemos en la práctica diaria que Cristo vive en nosotros. Pero si yo creyese que Cristo vive en mí y yo creyese que Cristo vive en mis hermanos y hermanas en Cristo, yo los viera a ellos de una manera diferente. Porque la gloria de Dios está en ellos. Colosenses 2 dice que, Colosenses 2 dice que 9 y 10, que en Él habita la deidad completa. Y vosotros estáis completos en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros. Hermanos, lo que va a pasar en la ciudad nueva, en la Nueva Jerusalén, lo que va a pasar en el cielo nuevo y la tierra nueva, es simplemente esto. Nosotros seremos perfeccionados, santificados y glorificados. Por tanto, la manta, la venda del pecado no va ya más a oscurecer la gloria de Cristo en nosotros. Y en ese día brillaremos tal y como Él es. Seremos reflejos perfectos de su gloria y la ciudad se iluminará con su gloria. Así que la esencia, primera parte de la esencia de la ciudad es la gloria de Dios, Cristo en ella. Pero además de la gloria de Dios, la ciudad tiene una estructura. Versículos 12 al 14. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 2 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Las paredes y los cimientos representan los 2 grupos fundamentales de la iglesia de Cristo. Judíos y gentiles, un cuerpo, hechos uno por la gracia de Cristo.
Noten también que en cada puerta hay un ángel. El ángel del cual está hablando ahí, hermanos, no es el ángel que tiene alas. El ángel del cual habla allí es el ángel del cual se habla en los capítulos 2 y 3 cuando escribe al ángel de la iglesia. La puerta de la iglesia son aquellos, especialmente los pastores, que predican la palabra y representan cada iglesia ante el trono celestial. Entonces, cada iglesia debe tener pastores. Una iglesia sin pastor no es una iglesia. Es un grupo que está empezando. Pero hasta que no haya un pastor allí, todavía no es iglesia, aunque tenga 10,000 millones de miembros. Los dos cimientos también pueden referirse al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento. La puerta está hecha de los 12 tribus de Israel, de los 12 apóstoles representando los dos pactos. Y la idea de que representan los dos pactos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es correcta cuando leemos a Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Pablo le está escribiendo a los efesios que son gentiles, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y ahora oigan la figura. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros somos las piedras vivas. Cristo es la piedra angular y el edificio de la iglesia está siendo edificado. Y un día el edificio de la iglesia va a ser totalmente revestido de toda la gloria de Dios. En otras palabras, tú y yo vamos a ser revestidos, transformados, hechos semejantes a Cristo y vamos a ser gloriosos como reflejos de la piedra angular, de la piedra central, Cristo Jesús, brillando en toda su gloria, y nosotros siendo reflejos de ella. No lo voy a decir, hermano, pero en la iglesia donde yo predico en Virginia, la gente dice amén a eso. Esa es nuestra esperanza. Ese es nuestro gozo, que un día estaremos frente al Señor, viéndole cara a cara y seremos semejantes a Él. Ahora, cuando vemos que los apóstoles son la base, el fundamento de los cimientos, no es que Pedro, Juan, Pablo, Mateo son el cimiento. Es que ellos, junto con los profetas del Antiguo Testamento, representan la palabra de Dios. Ellos nos dieron la palabra de Dios. De hecho, la palabra de Dios es el fundamento sobre el cual nosotros estamos parados. De hecho, Efesios 2, el texto que leímos, dice que nosotros somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ese es el fundamento nuestro. Y hermano, yo quiero que usted empiece a ver que este cuadro de este edificio
contrario a la idea de muchos, no es un edificio hecho de bloc ni de madera. Hay muchos que dicen, da tu ofrenda para mandar un bloc más para tu casa. O sea, mientras tú das más dinero, tú compras bloques celestiales para hacer el cuarto tuyo. Pero hermanos, déjenme decirles quiénes son los bloques. Los blocks, ¿le llaman ustedes? ¿Cómo le llaman ustedes en Salvador? Block también. Somos tú y yo. El reflejo glorioso de ese edificio será el reflejo glorioso que tenemos tú y yo de Cristo. El edificio es una figura. Pero la ciudad santa es la esposa del Cordero. Y la esposa del Cordero es la iglesia. Y nosotros somos su iglesia. Entonces, amados hermanos, la esencia de la ciudad celestial, de la nueva Jerusalén, es Cristo en el creyente. Somos el pueblo de Dios, el templo de Dios, la morada de Dios. Y eso no es solamente aquí en la tierra, sino que nosotros seremos su morada por toda la eternidad. Su gloria llenará cada rincón, no de la ciudad, amado hermano, cada rincón de nuestras almas como individuos. Y por eso seremos piedras vivas, gloriosas. No habrá un lugar en la ciudad donde Cristo no sea el todo. Y hermanos, esa es nuestra esperanza y nuestro enfoque mientras vivimos aquí en la tierra. Si empezamos a enfocarnos en lo que perdemos, si empezamos a enfocarnos en lo que no tenemos, si empezamos a enfocarnos en esas cosas, no vamos a llegar lejos. El enfoque del creyente, es Cristo. Porque el centro del cielo es Cristo. De hecho, hermanos, no Cristo, no ciudad celestial. Y donde Cristo está, allí es la ciudad celestial. Veamos, segundo, la medida de la ciudad. La medida de la ciudad. Versículo 15. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Ya se acuerdan, hermanos, que la ciudad es un cuadrado perfecto. Tiene 3 puertas a cada lado. Tiene sus cimientos, sus fundamentos. Pero ahora viene un ángel. El que hablaba conmigo, el primer ángel, y tiene una caña de oro para medir la ciudad. Dice, déjame medir la ciudad. Y la medida de la ciudad nos indica algo muy interesante. Yo voy a leer el texto y a ver quién me dice lo que la medida de la ciudad nos dice. Versículos 16 y 17. La ciudad se halla establecida en cuadro, o sea, es un cuadrilátero, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. ¿Qué podemos nosotros decir acerca de esta estructura? Su anchura
Su largura, longitud y su altura es la misma medida. Creo que vi la palabra por ahí. ¿Ah? Es un cubo. Es un cubo perfecto. Eso para los que se acuerdan de la geometría. Es un cubo perfecto. Y esto tiene un significado enorme, hermanos, porque recuérdense que la ciudad santa es la realidad de las sombras que vimos en el Antiguo Testamento. La ciudad santa, ahí están todas las realidades que la ley de Moisés, que Abraham vio, que la ley de Moisés dio en los sacrificios, en el templo, en el tabernáculo. Y esas realidades se cumplen en Cristo en su venida. Y es en Cristo allá donde también se cumplen definitivamente estas realidades. Y es interesante. Antes de entrar en lo que es este cubo, recordemos que la ciudad tiene la presencia de la gloria de Dios como el centro de la misma, la esencia de la misma. Lo que en ella hay debe reflejar el carácter de Dios y debe mostrar la gloria de Dios. La ciudad es un cubo. Mide lo mismo por donde quiera que usted la mida. Hay muchos que se vuelven locos con 12,000. Y 12,000, como vimos, es un número que indica la obra de Dios perfecta repetida 8,000 veces. Para ver esta figura, para ver esta realidad, vayamos al Antiguo Testamento. Y les hablé un poco anteriormente del rey Salomón cuando construye el templo. Primera de Reyes, capítulo 6, describe esto, y el versículo 20 nos habla específicamente del lugar santísimo en el templo. Dice el texto, Primera de Reyes 6:20. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura. Era un cubo. Y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. En el primer lugar santísimo que Moisés construye era el arca del pacto. Y en el arca del pacto, cuando Moisés construye el lugar santísimo, tenía las tablas de la ley que Moisés había puesto, tenía el maná y tenía la vara de Aarón. Pero en el templo de Salomón solamente tenemos las tablas de la ley. ¿Y qué pasó? La gloria de Jehová descendió sobre el templo. Y allí estaba este lugar santísimo dentro del templo, con el arca, con las tablas de Moisés de la ley rotas. Pero el arca tenía algo muy interesante, hermanos. Y era lo que se llama el propiciatorio. Yo quiero que ustedes no se duerman ahora. Duérmanse después. Pero por ahora, presten atención un momento porque esto es vital para entender el Antiguo Testamento. El arca, cuando hablamos de ella en Hebreos, vimos que tenía 2 querubines. El arca era una caja cubierta de oro y dentro de ella estaban las tablas de la ley rotas. Esa arca era de oro y entonces tenía una tapa y la tapa tenía 2 querubines.
Un querubín aquí y el otro de frente mirando para hacia mí. Las puntas de las alas se tocaban. En el centro de la tapa, encima, había lo que se llamaba el propiciatorio. El propiciatorio en inglés le llaman mercy seat, el asiento de la misericordia. Y era allí donde el sacerdote una vez por año venía y ponía la sangre. Y mire cómo Éxodo 25, cuando construyen el arca, explica esto. Éxodo capítulo 25, versículos 21 y 22. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca, dentro de ella, pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio. De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Oiga lo que Dios acaba de decir aquí a Moisés. Yo voy a reunirme contigo y voy a hablar desde el propiciatorio, de la tapa que tapa la ley. La acusación de la ley, la penalidad de la ley será cubierta por mi misericordia y mi gracia. Y cuando yo hable contigo, no hablaré con las tablas de la ley, sino que yo hablaré contigo desde el propiciatorio. Propiciar es pagar para redimir. De donde se pague la deuda de la ley, de ahí yo voy a hablar contigo. La ciudad celestial, amado hermano, está llena del propiciatorio porque estaremos en el cielo. Porque Cristo es nuestra propiciación y Él va a hablar con nosotros, Él se va a comunicar con nosotros, Él tendrá comunión con nosotros desde el propiciatorio eterno, del cual el de Moisés y el de Salomón eran simplemente sombras y figuras de la realidad. En otras palabras, hermanos, nadie va a escapar de la gloriosa gracia de Dios en el sacrificio de Cristo. Dice Efesios 1:6, lo siento José, pero eso no está en la escritura, ahí, me vino a la mente ahora. Dice Efesios 1:6 que nosotros hemos sido predestinados, escogidos, todo, para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. El corazón nuestro se desbordará en alabanzas a Dios, porque tendremos perpetuamente a Cristo y su sacrificio, manteniéndonos santos, puros y glorificados por la eternidad. Amado hermano, dígame bien, si Cristo no estuviera allí presente, nosotros caemos otra vez. Estaríamos simplemente en la condición de Adán. Pero gracias a Dios que no es así. La gloria de Dios va a estar presente. El lugar santísimo estará presente. El arca eterna de Dios estará presente. Y la gracia de Cristo nos sostendrá eternamente glorificados. La ciudad celestial es la realidad de la gloria de Dios en medio de su pueblo, de su iglesia, de la comunión eterna y transparente de Dios con sus hijos. Por último, hermanos, en Hebreos también se nos habla del lugar santísimo, de ese lugar santísimo celestial, de esa ciudad eterna. Y si quieren leer y recordarse de Hebreos, lean los capítulos 7, 8, 9 y 10 de Hebreos para que vean este lugar santísimo y cómo funciona.
Pero en Hebreos, nosotros vemos que la muerte de Cristo rompió el velo en dos, pero también abrió las puertas para que todos los hijos de Dios entremos al cielo para tener comunión para siempre. Su sacrificio abre las puertas. Y dice Hebreos 10, 16 al 22. Dice que después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes y las escribiré. Después de haber dicho esa promesa, Él añade, como parte de la promesa, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amado hermano, amada hermana, si tú estás en Cristo, si Cristo te ha perdonado, si Cristo te ha salvado, no hay manera que tú puedas romper el pacto. Los que están en el pacto de la gracia de Cristo nunca pueden romper el pacto de Cristo. ¿Pero qué si yo peco? ¿Y si yo me hago maldito? Nunca podrás romper el pacto de Cristo. Ahora, si tú vives en pecado, piensas en pecado, te gusta el pecado, no es porque tú rompiste el pacto, es porque tú nunca has sido parte de ese pacto. Entonces muchos de nosotros, mira, no hagas. Hermano, mire, déjelo que se vayan al mundo. El que quiere irse al mundo, que se vaya al mundo. Eso demuestra a quién pertenecen. Pondré mis leyes en sus corazones y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, que es el punto central de Hebreos 10. Quien quiera salvarse, no puede decir, bueno, ya yo acepté a Cristo una vez y me fui al mundo, eso no vale. No, solamente no hay otra ofrenda, no hay otro medio. Pero mire cómo termina el texto. Así que, hermanos, versículos 19 al 22. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos por el agua pura. Acerquémonos. ¿A quién invita a Cristo a venir? A todos. Todo aquel que cree. Yo no le echo fuera. Entonces, amado hermano, el lugar santísimo celestial, la Jerusalén celestial, la desposada de Cristo, la esposa del Cordero, no es más que su iglesia glorificada. Y Cristo es la gloria de ella. Cristo es la esencia de ella. Y el sacrificio de Cristo es lo que mantiene esa unidad para siempre. Así que, hermanos, con esto en mente, acerquémonos a la cena del Señor con fe, con confianza. Estamos en el nuevo pacto.